esto por acá. En el siglo XIX se consideraba el trastorno, uno de los trastornos del espectro autista, se consideraba el trastorno una locura impulsiva, una desinhibición defectuosa y déficit del control moral. En 1922, ya Hoffman en el Reino Unido consideró que el problema se debía a defectos mórbidos del control moral y que posiblemente era manifestado por un trastorno postencefálico. Ya en 1934, Cohen en el Reino Unido sostenía que era un trastorno hipercinético, una manifestación clínica del síndrome del tallo cerebral. Luego fue evolucionando a hacer que establecieran una relación entre el daño cerebral e inquietud. Y en ese mismo tiempo, Bradley en Estados Unidos realizó ensayos con anfetaminas, encontrando que el efecto inesperado, no sé por qué, esto sí era del trastorno de espectro autista, pero sí, esto ya es el marco histórico del déficit de atención. Sí, del déficit de atención. En Loeffler en 1957 y en 1962 describieron el trastorno como disfunción cerebral mínima con base en las hipótesis previas. La de la historia del TDA, del autismo, quién sabe dónde está. Bueno, entonces el TDA es un trastorno neurocomportamental más común en la infancia y su manifestación clínica se caracteriza por un patrón persistente de inatención, de hiperactividad e impulsividad, que como su nombre lo indica, son como los tres síntomas cardinales. El TDA, síndrome de déficit de atención e hiperactividad, como en las siglas falta nada más poner impulsividad, pero sí son como los tres síntomas cardinales. Entonces, la prevalencia del TDA en los países latinoamericanos se estima que es de entre 2 y 8% en preescolares, y en la consulta psiquiátrica de preescolares el TDA es la patología más frecuente, sí, hasta del 86%, seguida de otros trastornos de la conducta disruptiva. Entonces, por el hallazgo, a nivel de neuroimagen, los hallazgos son significativos a nivel de 3 regiones de la corteza frontal, particularmente en la corteza prefrontal, que es como mucho esto de la impulsividad, los núcleos de la base y el cerebelo, que el cerebelo tiene mucho que ver con este control motriz de los pacientes con TDA que pueden tirar todo, tener una psicomotricidad mala, está asociado a que tienen alteraciones en el cerebelo. Entonces, los factores de riesgo pre y perinatales más consistentemente reportados son exposición al cigarro, alcohol y otras drogas durante el embarazo, bajo peso al nacer, prematurez, adversidad psicosocial, que haya un coeficiente intelectual bajo de los padres y que los padres tengan TDA o trastornos de conducta. Es muy frecuente que el papá diga, pues yo era igual cuando era chiquito, a mí me pasa todavía, entonces se hace el diagnóstico. Ya después al papá a lo mejor no le causó tanta disfunción, pero ya se ve una disfunción importante en su hijo y se hace el diagnóstico posterior. Entonces, el diagnóstico es con criterios de DSM-5, es un patrón persistente de inatención y hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento en el desarrollo y se caracteriza por 6 o más de los siguientes, que tienen que estar presentes por 6 meses, con una intensidad que es desadaptativa y es incoherente en relación con el nivel del desarrollo. Entonces, algunos síntomas de hiperactividad o impulsividad o desatención que causaban alteraciones tienen que estar presentes antes de los 12. Antes, para el DSM-4, se hacía el corte a los 7, que tenían que estar los síntomas presentes antes de los 7, y ahora ya se considera hasta los 12 años, que es pues, toda la edad escolar. Entonces, algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en 2 o más ambientes, en la escuela, en el trabajo o en la casa, por eso es útil esta escala de Conners. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica y laboral, y los síntomas no aparecen exclusivamente en el trastorno de otro trastorno generalizado del desarrollo, de esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por otro trastorno mental, aunque sí pueden estar comórbidos, o sea, sí puede tener un trastorno de ansiedad y aparte el TDA, o un trastorno del estado de ánimo y TDA, o trastorno del espectro autista y TDA, o discapacidad intelectual y TDA. Pero se hacen como el diagnóstico de cada uno. Entonces, el test de Conners, esta es la versión como simplificada. Entonces, el índice para ser valorado por los padres, que pues trae algunos de los síntomas que
están en TDA, es impulsivo e irritable, llorón, es más movido de lo normal, no puede estarse quieto, es destructor, no acaba las cosas que empieza, que se distrae fácilmente, tiene escasa atención, cambia bruscamente sus estados de ánimo, sus esfuerzos se frustran fácilmente y suele molestar frecuentemente a otros niños. Entonces, con 0 puntos o con un punto y cada uno vale estos puntos. Y para los niños entre 6 y 11 años, una puntuación más de 16 es sospecha de déficit de atención con hiperactividad. Y para las niñas el corte es un poquito más bajo, en más de 12 es la sospecha del déficit de atención con hiperactividad. Esto más que nada porque los niños tienden a tener los ítems de no puede estarse quieto o es destructor más altos que las niñas, entonces por eso el punto de corte de las niñas es un poquito más bajo. El diagnóstico diferencial en preescolares, pues sí se deben descartar algunas alteraciones neurológicas. O sea, por eso muchos pacientes les hacen electroencefalograma. Eso no quiere decir que el electroencefalograma sea diagnóstico del TDA, sino que sí se necesita a veces hacer la diferencia de, sobre todo, crisis de ausencia. Un paciente que puede estar inatento ahí papando moscas, sí se podría confundir con una crisis de ausencia, entonces se puede hacer un electroencefalograma para descartar más que nada epilepsia, no para diagnosticar el TDA. Puede haber secuelas de traumatismo craneoencefálico, descartar los síndromes neurocutáneos, alteraciones del neurodesarrollo, neuropatía sensitiva, síndromes frontales con hiperactividad e impulsividad relacionados con alguna lesión frontal. Psiquiátricos, como decíamos, con el trastorno negativista y desafiante, el trastorno disocial, que es como se llama al trastorno antisocial antes de los 18 años, que ya tienen estos datos de pobre empatía, de generar alteraciones y conflictos con las otras personas, de maltrato de animales o maltrato de personas. Episodios de depresión y duelo no resueltos, trastorno de ansiedad por separación y de ansiedad generalizado. Puede haber maltrato, descartarlo con maltrato infantil, abuso sexual, trastornos generalizados de desarrollo, retraso mental, discapacidad intelectual. Al retardo mental ya también le cambiaron el nombre, ahora se define como discapacidad intelectual, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y otras alteraciones psicosociales, como puede ser la muerte de algún familiar, algún duelo, alguna dificultad del padre y la madre que estén teniendo dificultades de pareja o privaciones ambientales o algún evento estresante. El tratamiento pues es altamente eficaz y de primera elección en el manejo de TDA con 65 a 75% de la respuesta clínica, y el manejo farmacológico está aprobado a partir de los 6 años. Puede haber estimulantes, que son el metilfenidato y la lisdexanfetamina, que es como relativamente nueva en México, bueno, que haya llegado. Del metilfenidato a 1.1 miligramos por kilo por día y la lisdexanfetamina hasta 70 pueden llegar a usar. Y otros manejos no estimulantes como la atomoxetina, también de 1.2 a 1.5 miligramos por kilo por día. En adultos se puede llegar a usar hasta 1.8 o hasta 120 miligramos por día. Hay variedad de presentaciones de metilfenidato, el típico Ritalin, y es de liberación inmediata, entonces dura 4 horas y entonces hay que estar dando varias tomas a los niños, o sea, por ejemplo, a las 8 y luego a las 12 y el último tratamiento intentar antes de las 4, porque sí puede que si se da más tarde tengan dificultad para conciliar el sueño. Y también hay otras presentaciones ya que es el Concerta, que es como una presentación como más amigable porque es nada más una sola toma al día y se va haciendo la liberación a lo largo del día, y hay de 18, de 36 y de 54 miligramos, entonces de acuerdo al peso del niño se puede elegir la presentación. Entonces, son algunas de las anfetaminas, el Adderall, que en México no hay, pero en Estados Unidos sí es uno de los tratamientos indicados. El Vivance, que es la dexanfetamina que acaba de llegar a México, bueno, tiene como 2 o 3 años. Metilfenidato, que las presentaciones conocidas acá son Ritalin y Concerta. Y también hay, ¿cuál es el otro? El Ritalin LA, sí, el Ritalin LA, y está el Tradea de otro laboratorio aquí en México. De Tradea hay de la misma presentación de Ritalin, y también hay Tradea que no es
no es ni de liberación prolongada, es como se va liberando por pulsos, entonces tiene otra liberación también interesante. Esta, pues sí, siempre en las recetas hay que poner la marca, no soy fan de las marcas, pero para los medicamentos controlados sí te piden poner marca, entonces tienes que poner alguna de las marcas que quieres que des y realmente no hay genéricos acá. Y los no estimulantes, eso sí no se necesita poner el nombre, pero no son controlados y puede ser atomoxetina, clonidina y guanfacina. ¿Dudas que tengan de TDA? Muy rápido. No, doctora. Sí, pues es el tratamiento, sobre todo identificar a los niños. El tratamiento al inicio sí es conveniente a veces, sobre todo si hay alguna alteración a nivel cardíaco, hacer algún electrocardiograma para el inicio, por ejemplo, del metilfenidato, pero no es obligatorio. Si se escuchara alguna alteración a nivel cardíaco, pues sí, hacer el electro antes. Y si el tratamiento es a largo plazo, hasta la vida adulta, eso sí se recomienda toda la etapa escolar e ir ajustando dosis de acuerdo al peso del niño. Y en la vida adulta, ver qué tanta, o sea, se trata de hacerlo con medicamento y hacer con psicoterapia y que el niño desarrolle estrategias necesarias para, pues, no llegar a no usar el fármaco, pero en la vida adulta se puede llegar a usar. Y el hecho de que esté tratado, al contrario de muchos padres piensan que puede llegar a causar adicción y que se vuelva adicto y dependiente del medicamento, lo que previene es que haya desarrollo de adicciones y desarrollo de comorbilidad en los niños. Entonces, trastornos del espectro autista es una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética. Desde edades tempranas se manifiesta con una triada de síntomas también, que es una alteración en la interacción social, alteración en la comunicación y falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. Y se presenta antes de los 3 años e interfiere con el funcionamiento diario del individuo y tiende a persistir durante toda la vida. Entonces, en epidemiología se ha estimado que afecta hasta el 1% de la población. En Reino Unido se veía uno de 64 niños en el Reino Unido y uno de 88 niños en Estados Unidos. La prevalencia de autismo en México en 2016 era 1 de cada 115 niños, casi 1% de todos los niños en México, alrededor de 400,000 tiene autismo. Tiene una prevalencia pues igual a la de la esquizofrenia, igual el 1% de la población en México y en el mundo. Se ha visto que puede llegar a tener esquizofrenia. Al contrario de los trastornos de la alimentación, tiene más prevalencia en hombres que en mujeres, entonces del 3 al 4 en niños y 1 en niñas. Ahora, sí, también es como un cambio reciente para DSM-5, entonces el trastorno del espectro autista ya se incluye a personas con características del trastorno autista o el autismo definido como clásico, el trastorno de Asperger, que se conocía como el autismo de buen funcionamiento, el trastorno desintegrativo infantil, este era un trastorno, bueno, es un trastorno, pero ya lo quitaron, y a todos estos los metieron en la misma bolsita y los pusieron en el trastorno del espectro autista. Entonces, este es un padecimiento que iban bien los niños, más o menos hasta los 2 o 3 años, y después presentaban una regresión en el desarrollo, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que no entra en alguno de esos, o el síndrome de Rett, que es como el autismo de niñas y también está asociado con discapacidad intelectual severa. Pero a todos esos los metieron en la misma bolsa. Y ya se llaman trastornos del espectro autista. Que realmente sí tiene como, pues, sus bemoles eso, porque finalmente el que supiera si era un Asperger o un desintegrativo infantil o un Rett, sí te da como cierto pronóstico, pero ahora se clasifican en la misma. Entonces hay una discapacidad de la interacción social. Prefieren hacer actividades individuales, no comparten su tiempo con otros, son vistos como individuos raros, aislados, que son indiferentes a los demás. Ya se han hecho como muchas series, películas, etcétera, de este tipo de discapacidad de interacción social, tipo Sheldon o este cuate, el Good Doctor, que no me acuerdo cómo se llama, pues se
hasta se bromea un poco con la discapacidad de interacción social que tienen, pero sí es una discapacidad importante en la que puede haber como 3 grupos que tienen comportamiento distante, puede haber personas con comportamiento pasivo y comportamiento activo pero extraño, que aquí por ejemplo sería un poco más Sheldon y estos dos serían a lo mejor un poco más el Doctor de Good Doctor. ¿Han visto la serie? Sí. Sí, pues sí, doctora. Sí. Doctora. Y la de Good Doctor también está interesante. ¿Cómo se llama el de Good Doctor? Ah, Murphy, sí, el doctor Murphy. Sí. Sean Murphy. Sí, Sean Murphy. Sí, él es como un poquito más pasivo y Sheldon es como más activo y quiere interactuar, pero no le sale. Entonces, la discapacidad en la comunicación es un retraso en el desarrollo del lenguaje y del lenguaje no verbal. Es una característica común de los trastornos del espectro autista. Esto sí se les dificulta mucho. Es raro el trastorno de autismo, el trastorno del espectro autista que no tiene alguna discapacidad en la comunicación. Entonces, incluso aquellos que pueden hablar carecen de un deseo natural de comunicarse con otros. Aproximadamente el 25% de los niños con trastornos del espectro autista empiezan a hablar y a comunicarse de los 2 a 3 años de edad y, sin embargo, continúan demostrando discapacidades sociales. El restante 75% mejora, pero siempre necesita el apoyo de un adulto. Sobre todo, no pueden entender el propósito de comunicarse con los demás, y la mayoría de los niños con el trastorno del espectro autista también presentan dificultades expresando emociones e intenciones cuando interactúan con otros. Entonces, si se les dificulta mucho tener una pareja o tener como amistades significativas o tener amistades de su edad, a veces pueden hacer amistades con más adultos, en algunos casos, o hacer amistades con niños. Sí, dependiendo de qué tanta capacidad para comunicarse tengan. Tienen también una discapacidad importante de la imaginación, no muestran comportamientos y pensamientos rígidos, no suelen jugar esto de la casita o comidita o aventuras con los juguetes, sino que tienden a clasificarlos todo el tiempo por colores o por tamaños, tienen como intereses repetitivos, tienen un comportamiento estereotipado y ritual, rutinas repetitivas, y se pueden caer en irritabilidad cuando se les rompe esta rutina. Los niños con trastorno del espectro autista también tienden a tener un alto umbral de dolor. Algunos de ellos muestran hiposensibilidad o hipersensibilidad de estímulos sensoriales como luz, ruidos y olores, y dificultades con la atención y orientación. Y algunos no procesan, digamos, la luz debido a la ausencia de melatonina, entonces tienen alteraciones con problemas del sueño. A nivel biológico, se ha visto algunas mutaciones en genes de CHD8 y CADNAL2 con edad avanzada paterna y materna. O sea, aquí la edad paterna también es importante, que es un factor de riesgo. Hay factores prenatales y complicaciones en el nacimiento, como nacimientos prematuros. Y en la edad materna avanzada, los aspectos de salud de la madre, como obesidad durante el embarazo, infecciones, desórdenes autoinmunes o rotavirus infantil, también pueden ser factores de riesgo. En el DSM-5 hay que cumplir los criterios A, B, C y D. Es un déficit entonces de la comunicación e interacción social en diversos contextos, no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestados simultáneamente los 3 déficits siguientes. Es un déficit en la reciprocidad social y emocional, un déficit en las conductas de comunicación no verbal y que se usan en la comunicación social, y un déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas a nivel del desarrollo, más allá de las de los cuidadores, que al inicio suelen desarrollar como conductas de comunicación muy utilitarias, o sea, no establecen relaciones afectivas, sino nada más buscan al adulto para que les facilite las cosas que quieren, comida o algún juguete o algo así, entonces buscan eso, sino no buscan una interacción social. Una alteración en los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas que se manifiestan al menos en 2 de los siguientes: que haya un habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitivas, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos, excesiva fijación en las rutinas, intereses altamente restrictivos y fijos de necesidad desmesurada, una vinculación o preocupación por objetos inusuales o por intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. De momento les pueden interesar mucho los dragones y saber todo sobre los dragones, pero o saber leer y que les interesen mucho las letras y que desarrollen lectoescritura muy rápido, pero tienen como un desfasamiento en el resto de sus capacidades, no es un desarrollo integral.
Hay una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno. Y los síntomas deben estar presentes en la primera infancia y discapacita el funcionamiento cotidiano. Entonces es un índice de severidad. El nivel 3 requiere soporte muy sustancial. Hay una alteración severa en la comunicación social y hay muchos rituales y muchas conductas repetitivas que interfieren significativamente con todo su funcionamiento. Un nivel 2 requiere un soporte sustancial. Hay un marcado déficit de habilidades, pero hay una limitada iniciación de interacciones sociales y hay un relativo funcionamiento y las conductas repetitivas no interfieren tanto en la vida. Y el nivel 1 requiere soporte. Sería como el de que no necesiten recibir tanto apoyo y déficits en comunicación social causan discapacidad observable, dificultad para tener interacciones sociales. Y los rituales causan alteración significativa, pero resiste intentos de otros para interrumpir rituales y conductas o ser apartado de un interés fijo. Entonces, este es un poquito de mejor funcionamiento y este sí requiere demasiado soporte de alguien de la familia, generalmente. En una escala para autismo en lactantes es el CHAT, que tiene una sensibilidad de 38% y una especificidad del 98%. Se puede aplicar nuevamente al mes y entonces aumenta el valor predictivo positivo al 75% y la especificidad al 100%. Ahí disminuye un poquito la sensibilidad. Entonces, son preguntas como que se le hacen generalmente a los padres, si disfruta cuando se balancea, se hace saltar, si muestra interés en otros niños, si le gusta subirse a las cosas, si disfruta jugando al escondite, esto del aquí estoy y aquí está, al autista no le hace mucha gracia, no lo disfruta, no le gusta la interacción ni el contacto visual. Si simula alguna vez, por ejemplo, hablar por teléfono, cuidar con las muñecas o imagina cosas, utiliza a su hijo alguna vez su dedo índice para señalar y comunicarse y que tenga la interacción y que haga que el adulto mire hacia el objeto que él desea. Al paciente con autismo no le interesa lo que opine el adulto de los objetos nuevos que él ve. Utiliza alguna vez su índice, puede jugar apropiadamente con juguetes, se le acerca alguna vez objetos para enseñárselos, le mira a su hijo a los ojos durante más de 2 segundos, si parece hipersensible a los ruidos, si responde con una sonrisa a su cara o su sonrisa, si le imita, su hijo responde cuando le llama por su nombre, si usted señala un juguete, su hijo lo mira, si camina, si mira las cosas que el adulto está mirando, si hace su hijo movimientos raros con los dedos cerca de su propia cara, son conductas muy repetitivas, si trata de atraer la atención sobre alguna actividad, si ha sospechado que el niño es sordo, eso sí se llega a confundir con déficit auditivo porque no hay una interacción con los ruidos, puede no importarles o no hacer caso de cuando se le llama la atención, entiende lo que se le dice a la gente, si se queda mirando fijamente al vacío, deambula sin ningún propósito y si mira su cara para observar la reacción. Es como mucha esta búsqueda de la interacción con los adultos, que al paciente que tiene autismo no busca esa interacción. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario con psicólogo, neuropsicólogo, neuropediatra, psiquiatra y terapeuta del lenguaje. Es muy importante el desarrollo del lenguaje. A veces se inicia con láminas o con dibujos, o que el niño vaya enseñando como los dibujos para obtener el objeto que él quiere, pero es importante que se vaya desarrollando así, aunque sea con fichas o algo, pero que se desarrolle algún tipo de comunicación. El objetivo primario es minimizar las características centrales y el déficit primario y maximizar la independencia funcional y calidad de vida y así reducir el estrés familiar a medida que pueda ser más independiente. El tratamiento es más sintomático, no hay como tal un tratamiento del autismo, aunque se habían estudiado algunos fármacos como la amantadina para mejorar un poco la interacción social, pero ninguno está realmente... No se ha visto una gran mejoría con ningún fármaco, entonces el manejo es médico, ver si hay epilepsia, si hay algún problema gastrointestinal, trastorno del sueño, manejo conductual, si hay alteración o comorbilidad con TDA o con algún trastorno del estado de ánimo.
Hay algunas alternativas, pero sin evidencia como real, como inmunorregulatorios o detoxificantes o suplementos, y cosas como entrenamiento auditivo, manipulación craneosacra, delfinoterapia, musicoterapia. Hay cierta mejoría, pero no es consistente. En tratamiento también pueden llegar a desarrollar mucha agresividad, ya sea autodirigida o heterodirigida, entonces se propone que surgen por la alteración en el sistema dopaminérgico y en el sistema de recompensa. Y se llegan a usar los antipsicóticos atípicos en niños y adolescentes, como risperidona, olanzapina, sulpiride y amisulpiride. La clozapina ya lo verán en esquizofrenia, pero es un fármaco para esquizofrenia resistente a tratamiento. Se puede llegar a usar a veces también para conductas agresivas, porque es uno de los fármacos que por sí mismo ayuda a control de la irritabilidad. Entonces, junto con el litio, es de los fármacos que por sí mismos ayudan al control de la agresividad e incluso bajan el riesgo de suicidio, nada más ellos mismos, o sea, sin añadir ningún otro medicamento. La risperidona, dosis bajas de 0.8 a 2.8 miligramos por kilo por día. El principal efecto adverso, que es el aumento de peso, en general de todos los antipsicóticos atípicos. De la clozapina es un fármaco interesante que quitaron mucho tiempo porque causa un síntoma muy grave que es la granulocitosis. Entonces lo retiraron un rato porque sí, incluso la gente llegaba a morir. Entonces por eso se deja como después de usar alguno de estos dos, o sea, dos fármacos antipsicóticos de grupo diferente, puedes sin respuesta, dosis y tiempo adecuado, lo clasificas como esquizofrenia resistente a tratamiento y ya puedes usar clozapina. Pero hay que hacer biometrías hemáticas al inicio cada semana o cada 2 semanas y luego cada mes y ya crónicamente cada 2 meses para vigilar la granulocitosis. Entonces se trata que tengan las conductas autolesivas, se pueden llegar a usar clorimipramina o risperidona. Hay riesgo de presentar convulsiones con clomipramina. Y la ansiedad se puede tratar con los ISRS, sertralina de 25 a 50 miligramos a corto plazo. Respuesta clínica, sabemos que hay que esperar como al menos de 2 a 8 semanas para que haya alguna respuesta así y ya valorar al menos un mes de tratamiento para ver si se incrementa dosis. Y la mirtazapina, que es un antidepresivo de acción dual, puede ayudar a la sedación y aumentar el apetito. Para depresión se puede llegar a usar fluoxetina o sertralina, para la hiperactividad y de atención al metilfenidato. Entonces es mucho el tratamiento de la comorbilidad. ¿Dudas de autismo? Doctora, yo tengo dos preguntas. La primera es, ahorita que mencionó el ejemplo de la serie de Good Doctor, ¿es posible que una persona con autista sí pueda, o sea, sí sea real lo que pasa en esa serie, o eso nada más es como... Sí, no. Como, o sea, a nivel que lo tiene por ejemplo, Sean Murphy, yo no he llegado a ver así autismo de súper buen funcionamiento, no. O sea, como un autismo brillante, no. Como autismo a nivel que sí pueden llegar a trabajar y establecer un trabajo. Tengo 2 o 3 pacientes que sí trabajan en alguna de estas ramas que las empresas tienen como para discapacidad intelectual, entonces se pueden desempeñar ahí de manera adecuada, pero sí les cuesta como mucho la interacción o les cuesta entender esto de los chistes raros o el doble sentido, no lo entienden, no tienen como tan buena integración o no se logran integrar con compañeros y o establecer pareja tampoco he visto que lo puedan hacer. Sí, no me ha tocado como un autismo tan de buen funcionamiento. Bueno, de excelente funcionamiento. Eso, funcionamiento regular sí, pero a nivel de brillante no. Ok, muchas gracias, doctora. Y la otra pregunta es de ahorita que acaba de mencionar lo de el cuestionario de MChat. Tengo entendido que ese es más como para hacerlo en infantes o en preescolares, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en las personas que, no sé, un niño que ya tenga 15 o 13 años y que no fue diagnosticado desde el principio, ¿cómo o con qué escala se diagnosticaría un niño de esa edad para saber si realmente tiene autismo? Inventario IDEA y otro es una escala australiana, se los envío por el chat.
Pues Ok, sí, doctora, gracias. sí, sí, ya Doctora, hay. perdón, yo tengo otra pregunta también. Pues tengo entendido que en las mujeres está muy subdiagnosticado el autismo porque ellas suelen como que, pues, tener no sé, aparte de que los síntomas para ellas son diferentes, ellas logran como adaptarse más al medio social porque como que mimetizan las acciones de los demás. Entonces creo que, bueno, por ejemplo, yo una vez vi un caso de una chica que creo que hasta los 16 años fue diagnosticada con autismo. Entonces, em, ahí también, pues, aplica eso bueno, más bien, esas escalas tienen ciertos sesgos, ¿no? Porque van dirigidas más al sexo masculino. No necesariamente, porque sí son sobre el comportamiento. Tanto, pues el chat no hay ningún como dirigido más hacia el masculino, ¿no? Por ejemplo, TDA sí, pero chat, por ejemplo, no, porque es más hacia la interacción, ¿no? Y las de IDEA y australiana, según yo, no, o sea, sí más en TDA porque es más hacia nivel del comportamiento, pero de estas, como cuál te parece que es más más de las niñas. Es que, por ejemplo, esa chica que le digo, que de ese caso, ella no tenía tantos problemas como para socializar o para, por ejemplo, sacar sonrisas o, por ejemplo, tener mirar a los ojos. Ella lograba, pues, como digo, adaptarse a a esas condiciones y no presentaba los signos clásicos de una niña, por ejemplo, autista desde pequeña, ¿no? Sí, entonces, ajá. Es que está como dentro del espectro autista, o sea, puede tener a lo mejor algunos, o sea, que sí, a lo mejor no cumpliera con todos los criterios diagnósticos del autismo y nada más tuviera algunos rasgos autistas. Podría ser como también por ahí, o que tuvo como una adecuada estimulación por parte de los padres, que los padres sí le buscaran la mirada y sí estimulen ese lado, entonces sí desarrollan que puedan tener contacto visual. Ok, gracias, doctora. Son como algunas técnicas pues sí, de estimulación de los niños, el hacer o dar algún estímulo positivo, se llegan a hacer como técnicas de estimulación temprana en autismo, para que, por ejemplo, describían uno como cosquillitas, entonces haces cosquillas en el cuerpo al niño y es un estímulo que al niño le gusta, dependiendo de qué niño tienes que buscar cuál es el estímulo, ¿no? Pero cuando llegas a nivel de cara, buscas el niño te tiene que mirar para que tú continúes con el estímulo positivo, digamos, o algún otro estímulo positivo que se pueda otorgar después. Entonces se les va enseñando, se les puede llegar a enseñar a establecer cierto contacto visual o ciertas conductas. Depende, yo creo, de la estimulación que se le dio a esa niña. Ok, muchas gracias. O de qué tan severo estaba el autismo. Ok, gracias, doctora. Entonces, de depresión y ansiedad en niños y adolescentes. La depresión se confundía al inicio con trastornos de la conducta, como un niño malo, necesitado de disciplina o vago, y se llegaba a tener muchas depresiones subdiagnosticadas. Aquí se calcula de 100 millones de casos nuevos por año. Puede llegar a haber hasta 1000 suicidios diarios, frecuencias de 2 a 3 mujeres por cada hombre, y son los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia en adultos. Es el 25% de los pacientes en hospitales psiquiátricos y 65% de pacientes ambulatorios con trastornos psiquiátricos y hasta el 10% de pacientes en la práctica médica no psiquiátrica. Entonces, sí es un trastorno que se van a encontrar con mucha frecuencia. En 1940, Spitz describe la depresión anaclítica. En 1960, Bowlby describe las reacciones secuenciales en caso de pérdida, desesperación o desapego. En 1980 se llegó a pensar que no existía o que era infrecuente la depresión en niños. Aquí vamos a ver un video de los tipos de apego que se hacen los niños y que sí puede predecir tanto, se está asociado con algunos trastornos de la personalidad o con el desarrollo de ansiedad o de depresión.
Ujú. ¿Cómo les pareció el video? Ay. ¿Les suena que alguno de estos tipos de apego hace como más depresión o más ansiedad o más trastornos de la personalidad? Sería más como trastornos de la personalidad, ¿no? O depresión también. ¿Cuál haría más trastornos de la personalidad y cuál trastorno de la personalidad? De personalidad siento que es como el niñito que se estaba triste aún así cuando su mamá lo cargaba, porque se negaba a esa situación. Y el otro, el del primer caso, el del cuando el niño ya se calmaba con su mamá, pues ese ya es como siento más trastorno, ¿no, doctora? El primero era un apego normal. ¿Cuál? No, el segundo, el que cuando su mamá... Ajá, sí. Sí, se podría llegar a asociar, no en todos los casos, ni no necesariamente, pero con algún trastorno límite de la personalidad, por ejemplo. Y el evitativo más con trastornos depresivos o más ansiedad pueden llegar a ser, o trastorno de la personalidad tipo evitativo o tipo esquizoide podría llegar a ser. No se ha visto como una asociación, pero tan significativa, pero sí puede llegar a haber algunos casos del tipo de apego que se va haciendo y de cómo interactúan con el medio. Finalmente la madre es pues la primera interacción que se tiene en la vida. Entonces sí es importante que se vayan creando esas interacciones seguras. Uh-huh. Entonces, sí es un experimento bastante viejo y bastante conocido para la relación de la madre con el hijo y cómo se van haciendo las relaciones posteriores. Y pues se pueden llegar a establecer estrategias para ir creando un apego más seguro o menos patológico al menos. Tiene una epidemiología, los trastornos afectivos, del 2% en niños de edad escolar, aquí también es más las mujeres, y del 4 a 8% los adolescentes, aquí se ve un poco más en sexo masculino. Hay factores predisponentes como pérdida de un progenitor, hermano, etcétera, o factores invisibles como la pérdida de autoestima o falla en cumplimientos ideales. También puede ser secundario a enfermedad congénita o crónica. ¿Sí? Entonces puede haber etiopatogenia psicológica, biológica, algunos factores psicosociales. Psicológicas, pues hacer terapia conductual o alguna alteración. Se ve la triada cognitiva de Beck, que es una triada característica de la terapia cognitivo-conductual. Hay genética, trastornos químicos cerebrales y factores psicosociales como maltrato infantil, separación de los padres, pérdidas familiares, estrés socioeconómico o dificultades escolares que pueden influir en el desarrollo de un trastorno afectivo. Variaciones en el cuadro clínico, depresión en la infancia y en la adolescencia puede ser clasificada según los criterios taxonómicos aplicados a los adultos, y el cuadro clínico va a depender de las características específicas del desarrollo cognitivo afectivo de la etapa en que se encuentra el individuo, y la expresión sintomática es variable. Entonces, en un lactante, ¿qué cosas creen que se podrían ver en un lactante? ¿Irritabilidad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podrían ver? Falta de apetito. Sí, que llore todo el tiempo, que no busque la mirada. ¿Qué más? Inseguridades, miedos. Sí, que esté durmiendo mal. ¿Desarrollo? O sea, que no haga las cosas que tiene que hacer para la edad de la gente. Sí, que haya retraso en los hitos del desarrollo, sí. Retraso en psicomotor, que pueda haber balanceo, que haya infecciones, que haya explosiones de ira, que sea propenso al llanto, que sea inexpresivo. En un preescolar. ¿Qué se imagina?
Ajá, también que haya retraso en el desarrollo, que le vaya mal en la escuela, que no genere relaciones con pares, ¿qué más? Que haya irritabilidad, también intranquilidad, problemas para dormir, que no pueda jugar, que haya algunas quejas somáticas, estos niños que no quieren ir a la escuela porque les duele algo siempre, ansiedad de separación. Una escolar. Igual bajo desarrollo en la escuela. ¿Qué más? Muy igual a pero ¿qué más podría tener ya un escolar? Agresividad. Agresividad. Ya puede llegar a tener ideación suicida en algunos casos, que haya dificultad ya con los maestros, distractibilidad fácil, agresividad, puede llegar a tener mucha preocupación con la muerte o deseos de morir, o ya conducta disocial. Un adolescente, pues ya es muy semejante al adulto, sí puede haber conducta autodestructiva, abuso de alcohol, abuso de sustancias, quejas somáticas, algunos síntomas obsesivos, fobias o deterioro de rendimiento escolar. La comorbilidad, pues se puede ver con ansiedad, con déficit de atención, con ingestión de sustancias psicoactivas. Puede llegar a haber con otras enfermedades crónicas como quemados o desnutrición o diabéticos o trastornos renales o trastornos digestivos que pueden llegar a ser crónicos, que pueden llegar a presentar depresión. El diagnóstico diferencial se hace con periodos de tristeza propios del ser humano, con duelo, trastornos de apetito y sueño, trastornos de aprendizaje, trastornos de comportamiento disocial, ansiedad, alcohol, abuso de alcohol o sustancias, trastorno depresivo secundario a alguna enfermedad, depresión asociada a enfermedades médicas, embarazo o trastornos psicóticos. Es una escala para depresión en adolescencia. Es un poco similar a los de los adultos, incluye algunos ítems como que le guste salir con los amigos o síntomas somáticos de disfrute de la comida, si se puede defender, si hay ideación suicida o fantasías de muerte, que le guste hablar con su familia, tener sueños horribles o estar tan triste que le cueste trabajo soportarlo o que se sienta muy aburrido o muy solo. Algunas complicaciones, baja autoestima, déficit social, puede haber comorbilidad, recurrencia de episodios depresivos que tienda a la cronicidad, fracaso académico o deserción escolar. Hay mucho riesgo de abuso de sustancias psicoactivas y pues la peor de todas, suicidio, que sí se llega a ver a veces con mayor frecuencia cada vez en escolares y en adolescentes. Entonces, sí, siempre a un niño o adolescente con ideación suicida o fantasías de muerte o que hable de cosas de la muerte, hay que empezarlo a valorar. El morir a veces no lo entienden tan como es, entonces puede a veces significar como un largo sueño, como un viaje, como escapar frente a algo difícil o llamar la atención o posibilidad de reunirse con un ser querido, entonces sí hay que tomarlo en serio. A veces ellos no entienden todo el significado de lo que significa morir, pero hay que siempre que estudiarlo siempre es de llamar la atención cuando un niño está hablando de esto. El tratamiento, pues depende del diagnóstico, de la etapa de desarrollo afectivo y cognitivo y del qué tanto hay apoyo familiar y es dirigido hacia el individuo, a la familia y la comunidad. Puede realizarse ambulatorio o ya en hospitalización. En ambulatorio puede ser psicoterapia, psicofármacos, el aprobado principalmente por FDA es fluoxetina. También a veces se llega a usar la sertralina, pero el como más aprobado y más estudiado para niños es fluoxetina. El trastorno depresivo con síntomas psicóticos, puedes llegar a usar risperidona. Hospitalización, igual se da psicoterapia y psicofármacos, sobre todo cuando hay ideación suicida persistente o ya planeación y no hay una buena red de apoyo familiar. Entonces se inicia el tratamiento con igual dosis bajas de fluoxetina, de incluso hasta 5 miligramos a 10 de fluoxetina, para después dosis de mantenimiento entre 20, pues puedes llegar a aumentar a 40 en escolares, pues ya más 12 años para arriba se podría llegar a usar ya dosis de adulto de 20 a 40 miligramos. ¿Dudas de depresión?
No, doctora. No, doctora. De ansiedad, los trastornos de ansiedad son los trastornos también muy frecuentes en niños y adolescentes. La evolución del tratamiento puede ocurrir negativamente en el funcionamiento académico, social y familiar. Incluyen trastornos de infancia y adolescencia, cuya expresión es muy similar ya a la ansiedad del adulto. La ansiedad puede tener como diferentes presentaciones según la edad, hacen como un tipo de ansiedad diferente. En la adolescencia ya son los propios del adulto, como hipocondria, fobia social, ansiedad generalizada. De 5 a 12 años, mucho miedo a los daños corporales, a la adecuación, a la relación con iguales, ansiedad de separación. También ya se presenta la ansiedad generalizada, empiezan a formarse las fobias específicas. Este es el trastorno de ansiedad, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad más prevalente, pero no causa tanta disfunción, no llegan tanto a los servicios de salud, porque puedes tener aracnofobia o miedo a las alturas, no suelen generar tanta disfunción como la ansiedad generalizada o las crisis de angustia, entonces no suelen llegar con tanta frecuencia. Hasta los 5 años puede haber ansiedad a los extraños o de separación, y también puede haber ansiedad generalizada o datos de ansiedad. El diagnóstico lo hace generalmente el pediatra o médico del primer contacto. Puede haber manifestaciones clínicas como preocupación, miedo, nerviosismo, tensión, rabia, quejas somáticas. Puede haber hay que evaluar a los padres también para ver si ellos tienen algún trastorno de ansiedad o qué tipo de relación tienen con los niños. Se rehúsan a estar solos, a dormir fuera, se niegan a ir a la escuela. Puede tener un inicio agudo o insidioso, periodos de exacerbación y remisión, impactan en lo social, académico y en la autoestima. Las dosis recomendadas para niños y adolescentes igual son la mitad de la dosis requerida con los adultos, aunque con frecuencia también en adultos puedes iniciar a dosis bajas para tener menores efectos adversos. Entonces, fluoxetina puedes iniciar con 10 y puedes ya en escolares y adolescentes llegar incluso hasta 60, paroxetina de 10 a 50, sertralina inicial con 25 y hasta 200, fluvoxamina de 50 a 200. Y ya inhibidores duales como de serotonina y norepinefrina. ¿Cuál otro inhibidor dual falta aquí? Sí es dual porque es de dopamina y norepinefrina, pero ¿cuál otro falta aquí? Uno que se parece mucho a venlafaxina. Es venlafaxina. La venlafaxina es muy buen medicamento, pero puede hacer crisis hipertensivas, entonces hay que tener cuidado. Y desvenlafaxina, que es nada más una modificación igual de un enantómero de la venlafaxina, no causa tanto hipertensión. La duloxetina también es buen fármaco, bupropión también, pero es dual de dopamina y norepinefrina, y también puede ser segunda línea para el tratamiento del TDA y puede llegar a funcionar bien para el tratamiento de tabaquismo. Entonces, es la evaluación de los síntomas psiquiátricos en niños, evaluar si hay algún trastorno de ansiedad. Si no, se brinda psicoeducación en general y prevenir episodios. Si sí, se evalúa el trastorno psiquiátrico por comórbido, se trata la comorbilidad y se brinda psicoeducación al respecto. Si no hay algún trastorno comórbido, se evalúa la presencia de intento de ideas suicidas o psicosis. Si sí, siempre es ya psicosis o ideas suicidas, siempre ya es criterio de internamiento, de una depresión grave y de criterio de internamiento. Si no, se inicia el fármaco con ISRS a dosis mínima y evaluar semanalmente los efectos secundarios. Igual se brinda psicoeducación. Después de que inicias tratamiento, se evalúa la respuesta en la 4ª semana. Ya si hay respuesta, se da un mantenimiento de 6 meses a 1 año, porque si es menos de 1 año, hay más riesgo de recaídas y de recurrencia del padecimiento. Ya si no hay respuesta, siempre se aumenta primero la dosis y se reevalúa la respuesta. Si ya hay respuesta, se da dosis de mantenimiento y se evalúa, y si no hay respuesta, sí ya se considera cambiar de antidepresivo y evaluar la respuesta a la 4ª semana, y ya si no hubiera respuesta, enviar con psiquiatra o a la unidad de tercer nivel de atención más cercana. El tratamiento yo creo que sí se puede llegar a iniciar desde primer nivel de atención, al menos dosis bajas, en lo que se refiere sobre todo en depresión moderada y leve,
en lo que se refiere ya al segundo nivel y de preferencia sí atender tanto psiquiatra o médico de primer contacto con psicólogo. Y ya si no hay respuesta al aumento de dosis, yo diría ya también sí aumentar dosis y ya referir también al siguiente nivel. Y siempre, porque desafortunadamente los servicios de salud no son tan rápidos, entonces sí siempre iniciar algo de medicamento y referir. Sobre todo en depresiones moderadas a graves. Y sobre todo, diría yo, en adultos. En niños a lo mejor podrían esperar a que lo viera pedopsiquiatría o psiquiatría, pero en adultos sí siempre iniciar con este esquema. Es igual para niños y para adultos el tiempo que hay que esperar y que iniciar el tratamiento, y se evalúa la respuesta a las 4 semanas para ver si necesitas aumentar o ver si hay que cambiar. ¿Dudas de allí? Tanto para ansiedad como para depresión es el mismo algoritmo, digamos, de tratamiento y el tiempo que hay que esperar para ver si hay respuesta. ¿Dudas de acá? Creo que no, doctora. No, doctora. Nos encantaron, ya está. Vamos a acabar pronto. ¿Quieren dar el caso clínico de una vez? ¿Ya vimos el tema del caso clínico? Sí, ya se vio. Bueno, pues si quieren avanzamos con el caso clínico y ya mañana igual empiezo yo y vemos el siguiente caso clínico. ¿Lo dan más o menos en media hora?